El secreto de Sofía. Una venganza silenciosa. ¿Qué sucede cuando el matrimonio perfecto es la mentira perfecta? Sofía Vargas Ayres, heredera de una fortuna multimillonaria y con 7 meses de embarazo, desaparece sin dejar rastro de su ático en Barcelona. Su esposo, el carismático magnate tecnológico Damián Navarro, suplica por su regreso en televisión nacional. Pero entre bastidores, él no busca a su esposa. Él planea declararla muerta, robar su herencia y reemplazarla con su hermosa y ambiciosa amante. Creía tener el plan perfecto. Creía que ella se había ido para siempre. Nunca imaginó que la mujer a la que dio por muerta estaba observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento perfecto para reclamar su vida, su fortuna y su venganza. El aire en el ático, con vistas al Parque de la Ciudadela, siempre estaba precisamente a 22 grados centígrados, una perfección climática que reflejaba la vida de sus habitantes. Era un mundo de elegancia silenciosa, de alfombras de pelo grueso que absorbían cada sonido, de ventanales de suelo a techo que presentaban Barcelona como una brillante y silenciosa bola de nieve. Para Sofía Vargas Navarro, esta jaula dorada había empezado a sentirse más como una prisión. A sus 28 años, Sofía poseía una gracia tranquila que a menudo desmentía el inmenso poder que ejercía. Era la única heredera de la fortuna consolidada Vargas, un imperio de dinero antiguo construido sobre el transporte marítimo global y bienes raíces estratégicos. Su abuelo, un formidable titán de la industria llamado Carlos Vargas, había protegido su legado con un fideicomiso inquebrantable. El capital era intocable, pero sus vastos beneficios anuales pertenecían a Sofía, y al nacer su primer hijo, una parte significativa del control del fideicomiso pasaría a ella. Era una cláusula diseñada para asegurar la continuación del linaje Vargas. También, empezaba a temer, la había convertido en un objetivo. Su esposo, Damián Navarro, era una raza diferente de depredador. Era dinero nuevo, un multimillonario tecnológico que había escalado a la cima, con una mente brillante y una ambición despiadada que cautivaba a Wall Street. Era apuesto, encantador, y públicamente adoraba a su esposa embarazada. Su compañía, Industrias Navarro, era un gigante en el mundo de la inteligencia artificial, pero estaba fuertemente apalancada, construida sobre una montaña de deudas y una confianza de los inversores que requería alimentación constante. Él llamaba a Sofía su ángel, su calma en la tormenta. Últimamente, su toque se sentía menos como un abrazo y más como una tasación. Las señales fueron pequeñas al principio, casi imperceptibles. Una nueva asistente ejecutiva, una deslumbrante morena llamada Isabel Romero, con ojos que albergaban una inteligencia acerada y una completa falta de deferencia. Isabel siempre estaba allí, demorándose después de las reuniones. Su perfume una presencia empalagosa en el estudio de Damián. Luego vinieron las llamadas telefónicas en voz baja que Damián tomaba en la terraza, de espaldas al cristal. Su voz un murmullo bajo y urgente que el viento se llevaba. Empezó a preguntarle sobre el fideicomiso, no de una manera abierta y codiciosa, sino con la precisión de un cirujano, envuelto en conversaciones sobre asegurar su futuro y proteger a su hijo. «Es que las estipulaciones son tan arcaicas, cariño», le había dicho una tarde, agitando un vaso de Macallan 25. Rara vez bebía, pero lo había adoptado recientemente. ¿Qué pasaría si algo sucediera?
La junta de fideicomisarios son viejos amigos de tu abuelo. No me conocen. No entienden la agilidad que nuestra familia necesita en el mercado moderno. Sofía, con la mano apoyada protectoramente en el suave abultamiento de su vientre, sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura del apartamento. Mi abuelo construyó ese fideicomiso para proteger a la familia del mercado, Damián, no para ser usado por él. Su sonrisa era una obra maestra de control, una perfecta disposición de dientes y labios que no llegaba a sus fríos ojos grises. Por supuesto, mi amor, solo me preocupo por ti, por nosotros. La preocupación se intensificó una semana después. La doctora Elena Ruiz, la obstetra de Sofía, había llamado con tono preocupado. Sofía, tus últimos análisis de sangre mostraron algunas anomalías. Tus niveles de hierro están sorprendentemente bajos y hay elementos traza de algo que no podemos identificar. ¿Has estado tomando algún suplemento o té de hierbas que no conozco? No, nada, había respondido Sofía, confundida. Solo las prenatales que me recetaste. Damián me ha estado preparando un batido de proteínas especial cada mañana, añadió como una idea tardía. Dice que está lleno de nutrientes para el bebé. Un silencio se cernió en la línea. Sofía, dijo la doctora Ruiz con cautela, quiero que dejes de beber esos batidos inmediatamente y voy a enviar un mensajero a tu casa para recoger una muestra del polvo de proteína. Me gustaría que se analizara de forma independiente. No le digas a tu esposo sobre esto. La semilla del miedo plantada meses atrás comenzó a brotar en un aterrador árbol de posibilidades. Damián, el hombre que había amado, el padre de su hijo nonato, ¿era capaz de una traición tan monstruosa? La idea era tan vil, tan impensable, que casi la descartó. Pero no podía descartar la frialdad en sus ojos, la aparición repentina de Isabel Romero, las preguntas persistentes sobre su herencia. La fortuna Vargas era un poderoso motivador, y el bebé, su precioso hijo nonato, era la clave. Esa noche, el aire en el ático estaba denso con una tensión no dicha. Damián estaba excepcionalmente atento, preparándole un baño, masajeando sus tobillos hinchados. Cada uno de sus toques se sentía como una mentira. «Pareces cansada, cariño», susurró con los labios en su cabello. «¿Por qué no te acuestas temprano? Tengo una teleconferencia nocturna con la oficina de Tokio. Estaré en mi estudio». «Creo que sí», dijo ella, su voz un susurro frágil. Fingió dormir, su corazón martilleando contra sus costillas. Esperó hasta que escuchó el suave clic de la puerta de su estudio, cerrándose. Entonces se movió. Sus manos temblaban mientras empacaba una pequeña bolsa de lona, un teléfono desechable que había comprado en efectivo semanas atrás, montones de dinero de emergencia que había estado desviando lentamente de sus cuentas personales, un disco duro que contenía copias de sus registros financieros y los documentos del fideicomiso, y el pequeño recipiente de proteína en polvo que había cambiado por una marca genérica, escondiendo el original para el mensajero de la doctora Ruiz. Su plan de escape, una vez una fantasía paranoica, era ahora su única salvación. Su familia tenía un consultor de seguridad privado, un hombre llamado Julián Castro, un exagente del MI6 que era discreto, eficiente y ferozmente leal al nombre Vargas. Meses atrás, en un momento de profunda inquietud, se había reunido con él en secreto. Si alguna vez sientes que estás en una jaula dorada y la puerta se está cerrando, le había dicho, no golpees los barrotes, encuentra la bisagra oculta, llama a este número, di las palabras,
El canario de invierno vuela hacia el sur. Un coche te estará esperando en la salida de servicio del edificio de enfrente en 90 minutos. Te llevará a un lugar seguro, sin preguntas hasta que estés lista. Con lágrimas corriendo por su rostro, miró alrededor del opulento dormitorio por última vez. Era una hermosa habitación, un hermoso hogar, una hermosa mentira. Se deslizó por la entrada de servicio del apartamento, un fantasma en su propia casa, y tomó el ascensor del personal hasta el garaje. No tomó su Rolls Royce personalizado, sino que se deslizó entre las sombras de la calle, su corazón un tambor frenético contra el silencio de la noche. Al otro lado de la calle, sacó el teléfono desechable. Sus dedos temblaron mientras marcaba el número. Una voz británica tranquila respondió al primer timbrazo. Sí, el canario de invierno vuela hacia el sur, susurró, su voz quebrándose. Recibido. 90 minutos. Manténgase fuera de la vista. La línea se cortó. Sofía Vargas Navarro, la heredera multimillonaria embarazada, se fundió en el anonimato indiferente de la noche barcelonesa. No solo huía de su esposo, huía por su vida y por la vida de su hijo. De vuelta en el ático, Damián Navarro terminó su teleconferencia, una breve conversación triunfante con Isabel, y se dirigió a la cama donde esperaba encontrar a su esposa, durmiendo profundamente. El sutil veneno en su sistema, continuando su lento e insidioso trabajo. En cambio, encontró una cama vacía. Una brisa débil y fría entraba por una puerta del balcón, dejada ligeramente entreabierta. El pánico, por un momento fugaz, lo invadió. Pero no era el pánico de un esposo preocupado, era la furia de un depredador cuya presa acababa de escapar de la trampa. Durante las primeras 48 horas, Damián Navarro interpretó el papel del esposo angustiado con escalofriante perfección. Contactó a los mozos de escuadra, su voz espesa con pánico fabricado. Dio una conferencia de prensa llorosa en las escaleras de su edificio, su rostro una máscara de angustia, su mano aferrada a una de las bufandas de cachemir de Sofía. Mi esposa embarazada, está desaparecida. Sollozó, las cámaras destellando, capturando cada matiz de su actuación. Ella es mi mundo entero. Nuestro bebé es nuestro futuro. Si alguien ha visto algo, por favor, les ruego que traigan a mi Sofía a casa. La narrativa pública estaba establecida. Una desaparición trágica y misteriosa. La hermosa heredera embarazada, quizás abrumada por las hormonas o el estrés, se había ido. O peor aún, había sido víctima de un secuestro, un crimen dirigido a su inmensa riqueza. Pero detrás de las puertas cerradas de su estudio, la máscara se quitó. La actuación terminó, reemplazada por un frío enfoque reptiliano. Con él estaba Isabel Romero, ya no la asistente deferente, sino una socia igual en la conspiración. Se movía con una gracia felina, su mente aguda tan embriagadora para Damián como su belleza física. La policía es inútil, escupió Damián, paseándose por el suelo donde su esposa había caminado solo 2 noches antes. Están revisando hospitales, aeropuertos, hablando con sus amigos insípidos. Buscan una víctima, no una fugitiva. Es mejor así, dijo Isabel, su voz un suave ronroneo. Estaba posada en el borde de su escritorio de caoba, con una copa de champán en la mano. Una víctima genera simpatía. Una fugitiva plantea preguntas. Ahora mismo eres el esposo afligido. Necesitamos mantener esa imagen. ¿Y el fideicomiso? Presionó él, su principal preocupación. Su desaparición complica todo.
La cláusula requiere un heredero vivo. Si solo está desaparecida, los fideicomisarios congelarán todo. La vieja guardia de Carlos Vargas, Arturo Robles y sus compinches lo bloquearán tan fuertemente que no podré tocar un céntimo. Arturo Robles era el principal asesor legal de la familia Vargas, un hombre de 70 y tantos años, con una mente como una trampa de acero y una lealtad inquebrantable a la memoria de Carlos Vargas. Damián sabía que Robles lo despreciaba, viéndolo como un advenedizo vulgar que se había casado con un legado que no merecía. Entonces aceleramos el cronograma, dijo Isabel simplemente. Se levantó y se acercó a él, trazando un dedo por su pecho. No podemos esperar los 7 años estándar para que sea declarada legalmente muerta. Necesitamos crear un escenario tan trágico, tan definitivo, que nadie pueda creer que está viva. Un cuerpo es desordenado e invita a preguntas forenses. Pero un accidente devastador. Sus ojos brillaron con un oscuro resplandor. Su coche, el Rolls Royce, todavía está en el garaje. ¿Qué pasaría si no fue secuestrada de la calle? ¿Qué pasaría si, en un estado de angustia, condujo al norte, a la antigua casa del lago Vargas? ¿Y qué pasaría si su coche se desviara trágicamente de esa traicionera carretera del acantilado en la carretera costera del Maresme? Un choque ardiente, un accidente tan completo que la recuperación sería imposible. Damián la miró, una lenta sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. Era brillante, era limpio. Creaba un final definitivo para la historia de Sofía Vargas, permitiendo que comenzara la historia de Damián Navarro, viudo trágico y único guardián del legado de su hijo perdido. El plan se puso en marcha con despiadada eficiencia. Uno de los hombres de seguridad menos escrupulosos de Damián, un hombre en deuda con él por encubrir un pasado violento, fue enviado al garaje remoto de los Vargas en el norte. El hombre, un fantasma en la nómina, condujo el Rolls Royce de Sofía a una curva notoriamente peligrosa en la carretera, con vistas al Mediterráneo. Usando acelerantes, escenificó un horrible accidente, enviando el vehículo por el acantilado, donde explotó en una bola de fuego contra las rocas de abajo. Plantó una pieza de sus joyas, una distintiva pulsera Cartier que Damián le había regalado por su aniversario, cerca para que la policía la encontrara. La noticia estalló como un trueno. Heredera multimillonaria Sofía Vargas, presuntamente muerta en un accidente de fuego. La segunda conferencia de prensa de Damián fue una obra maestra de devastación fingida. Se desplomó en los brazos de Isabel, ahora presentada oficialmente como su pilar de apoyo, mientras el mundo observaba. La simpatía fue inmensa, la narrativa cimentada. Con el escenario listo, Damián hizo su movimiento. Solicitó al Tribunal de Sucesiones, citando las circunstancias extraordinarias y la abrumadora evidencia de su muerte. Sus abogados, un equipo de alto precio de una firma conocida por sus tácticas agresivas, argumentaron que para la estabilidad de Industrias Navarro y la gestión de los vastos activos conjuntos Vargas Navarro, se requería urgentemente un certificado de defunción presuntivo. Argumentaron que Damián, como esposo afligido y futuro padre, era la elección natural y única para asumir el control. Su primera reunión con Arturo Robles y la Junta del Fideicomiso Vargas fue una declaración de guerra. La sala de juntas en el piso 50 de la Torre Vargas era de elegancia antigua, sillas de cuero de madera oscura y retratos de generaciones Vargas pasadas mirando con juicio silencioso. «Señor Navarro», comenzó Robles, su voz seca como pergamino,
Ofrecemos nuestras más profundas y sinceras condolencias por su trágica pérdida. Gracias, Arturo, dijo Damián, su tono resumando una humildad practicada. Ha sido una prueba inimaginable. De hecho, continuó Robles, sus ojos inquebrantables. Sin embargo, el fideicomiso Vargas no es un activo convencional. Es un legado. Las instrucciones de Carlos Vargas fueron explícitas y diseñadas para resistir cualquier eventualidad. Deslizó un documento encuadernado en cuero por la vasta mesa. Según el artículo 4, sección 7, en caso de la muerte de la señorita Sofía, antes del nacimiento de un heredero vivo, el control de la gestión del capital del fideicomiso revierte completamente a esta junta. Sus desembolsos de ganancias personales, por supuesto, cesan. Todo el mecanismo entra en un estado de hibernación protectora hasta que un futuro heredero Vargas, según lo definido por la carta original, alcance la mayoría de edad. A Damián se le heló la sangre. Eso es absurdo. El niño era viable. Estábamos a semanas. A los ojos de Dios y la ley, soy el padre de un heredero Vargas. Usted es el padre de un feto trágicamente perdido, señor Navarro, lo corrigió Robles. Las palabras como trozos de hielo. No un heredero vivo, según lo define el fideicomiso. La carta es bastante clara. Se requiere un certificado de nacimiento, un niño vivo y que respire. Sin eso, usted no tiene ningún reclamo. El legado Vargas está seguro. Damián sintió una oleada de pura rabia. El viejo lo había superado. Tenía la simpatía pública, el certificado de defunción, la historia perfecta. Pero no podía tocar el verdadero premio. El núcleo de $1.000 millones del Imperio Vargas estaba encerrado para él. Esto es un insulto, siseó Damián, dejando caer la fachada. Un insulto a la memoria de mi esposa. Al contrario, dijo Robles, levantándose lentamente, una figura alta y frágil de inmensa autoridad. Este es el mayor honor a su memoria. Es la ejecución de la voluntad de su abuelo, que fue diseñada explícitamente para proteger su linaje y su fortuna de depredadores oportunistas. Por supuesto, continuaremos gestionando los activos con prudencia. Se le enviará un informe anual. Ahora, si nos disculpan, tenemos mucho trabajo que hacer. Damián salió furioso de la sala de juntas, su rostro una máscara de trueno. Isabel lo esperaba en el coche, su expresión expectante. «Es el viejo», gruñó Damián, cerrando la puerta del coche. «Robles lo ha bloqueado. Está citando alguna cláusula arcaica sobre un heredero vivo. Sin el bebé, no tengo ninguna posición». Isabel guardó silencio por un momento, su mente aguda procesando el revés. Así que el fideicomiso está sellado. «Como una tumba», escupió él. «¿Pero no sus activos personales?», preguntó ella. «El ático, la colección de arte, su cartera de acciones fuera del fideicomiso. Todavía valen cientos de millones». La ira de Damián comenzó a retroceder, reemplazada por el cálculo. «Sí, esos son parte del patrimonio conyugal. Con el certificado de defunción, tengo el control de esos». Isabel sonrió, una curva lenta y sensual de sus labios. «Entonces empezamos por ahí. Desangramos la periferia. Liquidamos lo que podamos. Construimos nuestro propio fondo de guerra. $1.000 millones es un premio precioso, Damián. Pero unos pocos cientos de millones son una consolación muy, muy hermosa. Y mientras tanto», añadió, acercándose a él, «es hora de que el viudo afligido encuentre consuelo. Es hora de que yo salga de las sombras. El mundo necesita ver que estás avanzando, que eres fuerte». Él la miró, su cómplice.
La pérdida del fideicomiso fue una píldora amarga, pero ella tenía razón. El juego no había terminado. Solo había cambiado. Drenaría hasta el último euro que pudiera de la riqueza personal de Sofía. La fusionaría con su propio imperio y solidificaría su poder. Movería a Isabel al ático. La convertiría en la nueva señora Navarro. Borraría todo rastro de la esposa que había intentado destruir. Creía que Sofía Vargas era ceniza y memoria. No tenía idea de que era una tormenta que se avecinaba, esperando para atacar. ¿Crees que Damián subestimó el poder de la herencia de Sofía? ¿O simplemente fue demasiado arrogante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras Damián Navarro estaba ocupado orquestando la muerte pública de su esposa, la verdadera Sofía Vargas estaba renaciendo en el anonimato. El coche organizado por Julián Castro la había alejado de la ciudad, conduciendo durante la noche a una casa segura, aislada y sin pretensiones, en un tranquilo rincón de Cataluña rural. Era una sencilla casa de 2 dormitorios, a mundos de distancia de la opulencia de su vida anterior. No había rozcos originales en las paredes, ni personal que atendiera todas sus necesidades, solo muebles funcionales, una despensa bien surtida y, lo más importante, seguridad absoluta. Durante la primera semana, Sofía hizo poco más que dormir y comer. La adrenalina que había impulsado su escape dio paso a un agotamiento profundo y una ola de dolor. Lloró por la vida que había perdido, el hombre con el que pensó que se había casado y la confianza ingenua que tan tontamente le había dado. Pero cada vez que sentía a su bebé patear, una resolución tranquila y feroz se endurecía dentro de ella. Esto ya no era solo cuestión de supervivencia, era cuestión de justicia. Julián Castro llegó al 8º día. Era un hombre de unos 50 años, con una constitución atlética y ojos vigilantes que no se perdían nada. Se movía con una eficiencia tranquila que era a la vez tranquilizadora y profundamente seria. No ofreció tópicos ni consuelos vacíos. Trajo una computadora portátil, una conexión a Internet por satélite y un plan. «Te ha declarado muerta», dijo Julián, su voz neutral mientras configuraba el equipo. Escenificó un accidente en la carretera costera del Maresme. Tu Rolls Royce es un montón de chatarra al pie de un acantilado. Los medios han consumido la historia por completo. Para el mundo, te has ido. Sofía absorbió la noticia, su mano apoyada en su estómago. Lo había esperado, pero la finalidad seguía siendo un golpe. ¿Y el fideicomiso? Seguro, dijo Julián, con una delgada sonrisa. Arturo Robles lo ha puesto bajo llave. Damián no puede tocar el capital. Esa fue la genialidad de tu abuelo. La fortaleza se mantiene. Pero irá tras todo lo demás, dijo ella, su voz más fuerte ahora. Mis cuentas personales, el arte, las propiedades fuera del fideicomiso. Ya lo está haciendo, confirmó Julián. Sus abogados están presentando mociones para consolidar los activos conyugales bajo su control exclusivo, y Isabel Romero se ha mudado al ático. Un destello blanco y caliente de ira atravesó el dolor de Sofía. La imagen de esa mujer en su casa, durmiendo en su cama, tocando sus cosas, era una profunda violación. Bien, dijo Sofía, la palabra, sorprendiendo tanto a Julián como a sí misma por su intensidad. Que se sienta cómodo, que piense que ha ganado, que se vuelva arrogante. Este fue el momento en que su miedo finalmente se transmutó en estrategia. No era la mujer frágil y asustada que había huido de Barcelona. Era una Vargas. Su abuelo no solo le había dejado una fortuna, le había enseñado a protegerla.
Había pasado veranos durante la universidad, haciendo prácticas en la Fundación Vargas, aprendiendo sobre estructuras corporativas, apalancamiento financiero y la intrincada danza del poder y el dinero. Damián había confundido su naturaleza gentil con debilidad. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. Con la ayuda de Julián, se convirtió en un fantasma en la máquina. Establecieron una nueva identidad digital encriptada para ella. Ya no era Sofía Vargas Navarro. Era ese invierno, una inversora fantasma, una entidad incorpórea que existía solo en la web profunda de las finanzas internacionales. Su primera llamada fue a Arturo Robles. El viejo abogado casi lloró de alivio cuando escuchó su voz. «Mi querida niña», jadeó, su voz espesa de emoción. «Habíamos temido lo peor». «Estoy a salvo, Arturo, y estoy embarazada», dijo ella, yendo al grano. «Pero por ahora necesito seguir muerta». Le expuso su situación, sus sospechas sobre los intentos de Damián de envenenarla. Un hecho confirmado más tarde, cuando el análisis de la doctora Ruiz del polvo de proteína reveló trazas de una sustancia de acción lenta y no letal, diseñada para inducir abortos espontáneos, y su estrecho escape. «Ese monstruo», respiró Robles, su voz temblorosa de furia. «No se saldrá con la suya, Sofía. Todo el peso de la ley». «No», interrumpió Sofía con firmeza. «La ley es demasiado lenta, Arturo, y sus abogados son demasiado buenos. Se ha aislado perfectamente. Una acusación pública, sin pruebas irrefutables, sería desestimada como los desvaríos de una mujer histérica, especialmente si yo simplemente reapareciera de entre los muertos. Me pintaría como inestable. No, no vamos a luchar contra él en un tribunal. Vamos a luchar contra él en la sala de juntas. Vamos a desmantelarlo, pieza por pieza». El plan era audaz. Sofía, con su nueva identidad como S. Invierno y con Arturo Robles, actuando como su apoderado, comenzó a moverse. Primero, utilizaron los vastos recursos intocados del Fideicomiso Vargas, no el capital, sino la influencia estratégica que ejercía. Robles comenzó a hacer llamadas discretas a los jefes de los bancos que tenían la deuda corporativa de Damián. No hizo amenazas, simplemente planteó preocupaciones sobre la inestabilidad en Industrias Navarro después de los eventos recientes. Habló de deber fiduciario y evaluación de riesgos. Viniendo del jefe del Fideicomiso Vargas, estas no eran sugerencias, eran advertencias. Luego, Julián Castro puso a trabajar sus formidables habilidades de recopilación de inteligencia. Se adentró en la vida de Damián, sus negocios y, lo más importante, su amante. Julián descubrió que Isabel Romero no era solo una cara bonita, tenía un historial. Su verdadero nombre era Isabel Rinaldi y había dejado un rastro de ejecutivos arruinados a su paso por Europa, un camaleón corporativo que se especializaba en seducir a hombres poderosos y explotar sus debilidades para obtener ganancias financieras. Tenía una sociedad fantasma en las Islas Caimán, y la vigilancia de Julián sugería que no solo era la amante de Damián, sino que también estaba desviando fondos en secreto de las cuentas que él estaba liquidando. Ella estaba jugando su propio juego. «Es su mayor debilidad», informó Julián a Sofía durante una de sus llamadas encriptadas nocturnas. «Él confía en ella, cree que le es leal, pero ella solo es leal a sí misma. Es su talón de Aquiles». Sofía procesó esta información. Su guerra ahora tenía dos frentes. A medida que las semanas se convirtieron en un mes, luego dos,
El embarazo de Sofía avanzaba. Sus días eran una extraña dicotomía. Llevaba una vida sencilla y tranquila, caminando por el bosque, preparando comidas sencillas, sintiendo crecer a su bebé. Y por la noche se transformaba en ese invierno, una despiadada asaltante corporativa que dirigía un ataque multifacético contra el hombre que intentó matarla. Dirigió a Robles para que comenzara a adquirir pequeños bloques estratégicos de acciones de Industrias Navarro a través de sociedades fantasma. No lo suficiente como para levantar la alarma, pero sí para tener voz. Hizo que Julián filtrara pistas anónimas a periodistas financieros tenaces sobre irregularidades en las recientes presentaciones de la SEC de Industrias Navarro. Los susurros comenzaron a circular en la bolsa. ¿Por qué Damián Navarro estaba liquidando los activos de primera línea de su difunta esposa y vertiendo el dinero en su propia volátil compañía tecnológica? ¿Por qué los bancos extranjeros estaban revisando repentinamente sus líneas de crédito con él? Damián, en su ático de Barcelona con Isabel, sintió que el suelo se movía sutilmente bajo sus pies, pero no pudo identificar la fuente de los temblores. Estaba demasiado ocupado celebrando su victoria, organizando fiestas lujosas y mostrando a Isabel como su nueva pareja. Se estaba preparando para anunciar su compromiso, el paso final para borrar la memoria de Sofía. En su tranquila casa de campo en Cataluña, Sofía leía las páginas de Sociedad en línea, viendo a Damián e Isabel sonreír para las cámaras en su hogar. La ira era un diamante frío y duro en su pecho. Su bebé nacería en cuestión de semanas. El nacimiento sería su señal. Convertiría a su hijo en el heredero vivo. Desbloquearía todo el poder del fideicomiso Vargas, y entonces el fantasma regresaría, no como una víctima, sino como una reina, lista para dar jaque mate al rey. ¿Crees que Sofía estaba siendo demasiado paciente? ¿O su estrategia de esperar y observar era la más inteligente? Queremos saber tu opinión. El otoño de Barcelona estaba en pleno apogeo, y la vida de Damián Navarro era un torbellino de champán, apariciones públicas y gastos audaces. Él e Isabel se habían convertido en la pareja más comentada de la ciudad. Él era el multimillonario resiliente que había encontrado el amor después de la tragedia. Ella era la mujer deslumbrante y enigmática que había curado su corazón roto. Eran el sueño de un editor de tabloides. Su vida en el ático era un espectáculo de desafío. Isabel, con la aprobación entusiasta de Damián, había comenzado una redecoración completa. La elegancia clásica y discreta de Sofía fue arrancada y reemplazada por una estética fría y minimalista. Todo cromo, cuero negro y ángulos afilados. Fue un borrado deliberado y brutal del pasado. La colección de arte que Sofía había curado con su abuelo durante años fue lo primero en desaparecer. Un Picasso, un Monet y una docena de otras obras maestras fueron vendidas discretamente a través de una casa de subastas privada en Ginebra. Las ganancias, más de 200 millones de euros, fluyeron directamente a las cuentas sobreapalancadas de Industrias Navarro. Damián estaba usando la estabilidad del dinero antiguo de Sofía para apuntalar su castillo de naipes de dinero nuevo. Su compañía estaba quemando efectivo a un ritmo alarmante, y la infusión de los activos liquidados de Sofía fue como una transfusión que salvó vidas. Se sentía invencible, intocable. Él e Isabel organizaron una lujosa gala en el ático, una celebración de la vida, que era un velado pretexto para su fiesta de presentación oficial. «Por los nuevos comienzos», brindó Damián, levantando su copa,
su brazo envuelto posesivamente alrededor de la cintura de Isabel. La multitud de inversores, socialites y personalidades de los medios rugió su aprobación. Al otro lado de la sala, una reportera financiera del Wall Street Journal, una mujer tenaz llamada Chloe Evans, observaba la escena con una mirada cínica. Había recibido una serie de correos electrónicos anónimos y encriptados durante el último mes. Los primeros eran vagos, dirigiéndola hacia la estructura de deuda de Industrias Navarro. Los más recientes eran quirúrgicamente precisos, insinuando la rápida liquidación de activos pertenecientes a la difunta Sofía Vargas y cuestionando el momento de las ventas. La informante, que solo firmaba como ese invierno, era profesional, conocedora y claramente tenía una cuenta pendiente. Observando a Damián e Isabel ahora, Chloe sintió que las piezas encajaban. Esta no era una historia de dolor y recuperación. Era una historia de oportunismo. Mientras tanto, el sentido de invencibilidad de Damián comenzaba a deshilacharse. Las discretas advertencias de Arturo Robles habían tenido el efecto deseado. Dos de sus principales prestamistas en Frankfurt habían acortado inesperadamente su línea de crédito, exigiendo un mayor porcentaje de garantía. Un importante inversor institucional de Singapur se había retirado de un acuerdo de financiación de tercera ronda, citando la volatilidad del mercado. Estos eran pequeños contratiempos, pero el momento era inquietante. Era como luchar contra una sombra. Podía sentir la presión, pero no podía ver la fuente. ¡Es Robles!, se enfureció con Isabel una noche después de una llamada particularmente frustrante con su director financiero. Ese viejo fósil está envenenando el pozo. Está susurrando al oído de todos, sembrando dudas sobre nuestra estabilidad. Es un viejo amargado que guarda un mausoleo, dijo Isabel despreocupada mientras examinaba un nuevo collar de diamantes que Damián le había comprado. No tiene poder real, solo el olor persistente del dinero antiguo. Pero Isabel tenía sus propias preocupaciones. La investigación de Julián Castro había dado sus frutos. Había logrado, a través de una compleja red de contactos extraterritoriales, rastrear el flujo de dinero de la casa de subastas de Ginebra. Si bien la mayor parte fue a Industrias Navarro, una suma significativa de 7 cifras había sido desviada a una cuenta numerada en las Islas Caimán, una cuenta vinculada a la sociedad fantasma de Isabel. Ella estaba construyendo su propio bote salvavidas, desnatando la operación de salvamento. Damián, cegado por la arrogancia y su creencia en su lealtad, no vio nada. La presión sobre Damián aumentaba. Para calmar a sus nerviosos inversores y proyectar una imagen de fuerza absoluta, decidió un movimiento audaz. Una adquisición hostil de una firma tecnológica rival más pequeña. Una compañía llamada Innovate Dynamics. Era un movimiento estratégicamente sólido que consolidaría su cuota de mercado, pero era increíblemente intensivo en efectivo. Requería que apalancara todo lo que tenía, incluidos los últimos activos líquidos de Sofía. Estaba poniendo todas sus fichas en el centro de la mesa. En Cataluña, Sofía observó las noticias de la oferta de adquisición hostil en su computadora portátil encriptada. Era el momento que había estado esperando. La arrogancia, el exceso, se estaba volviendo vulnerable. Está expuesto, le dijo a Julián, por su línea segura. Ha agotado sus reservas y depende de la confianza de los inversores para financiar esta adquisición. Si esa confianza flaquea, está acabado. Chloe Evans del Journal está lista para publicar,
respondió Julián. Su artículo cuestiona la ética de usar tu patrimonio para financiar su asalto corporativo, especialmente tan pronto después de tu muerte. Va a causar revuelo. Un revuelo no es suficiente, dijo Sofía con una nueva dureza en su voz. Su fecha de parto era solo una semana. El tiempo de la sutileza había terminado. Necesito una tormenta de fuego. Julián, esa información que encontraste sobre Isabel, su pasado en Europa, la cuenta de las Islas Caimán, es hora de usarla, pero no se la des a la reportera. ¿Entonces a quién?, preguntó Julián. Dásela a Damián, dijo Sofía. Julián guardó silencio por un momento, procesando la brillantez maquiavélica del movimiento. ¿Quieres dejar que las serpientes se coman entre sí? Él confía en ella, dijo Sofía. Su traición será una herida más profunda que cualquier artículo en el Wall Street Journal. Lo distraerá, lo volverá paranoico. Destrozará los cimientos de la nueva vida que ha construido. Mientras él lidia con el enemigo en su cama, atacaremos desde el exterior. El plan se ejecutó con fría precisión. Un mensajero anónimo de alta seguridad entregó un archivo negro liso a la oficina personal de Damián Navarro. Dentro había un dossier detallado, extractos bancarios de la cuenta de las Caimán, una línea de tiempo de las conquistas anteriores de Isabel y su posterior ruina financiera, y fotos de vigilancia de ella reuniéndose en secreto con un discreto banquero privado, conocido por atender a clientes que valoraban el secreto por encima de todo. Damián encontró el archivo a última hora de la tarde, después de un agotador día de negociaciones para la adquisición. Lo abrió. Su curiosidad se disparó. Mientras leía, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, luego a una máscara de pura rabia asesina. Los números no mentían. Las pruebas eran innegables. Isabel, su socia, su creación, su pilar de apoyo, le estaba robando a ciegas. Era solo otra buitre, picoteando los restos de la fortuna Vargas. Regresó furioso al ático, con el archivo apretado en la mano. Encontró a Isabel en el dormitorio principal, su dormitorio, riendo por teléfono con alguien, de espaldas a la puerta. Llevaba una bata de seda que una vez había pertenecido a Sofía. La vista rompió algo dentro de él. Arrojó el archivo sobre la cama. ¿Con quién estabas hablando?, exigió, su voz peligrosamente baja. Isabel se volvió, sobresaltada. Vio el archivo, luego la expresión de su rostro, y se le fue el color. ¿Un amigo de Milán? ¿Qué es esto? Esto, gruñó Damián, eres tú, tu vida secreta, tu cuenta secreta. ¿Cuánto me has robado, perra traicionera? La acusación flotó en el aire, densa y venenosa. La pareja perfecta, el frente unido, se hizo añicos en un instante. La casa de naipes, construida sobre mentiras y codicia, comenzaba a temblar. Y a cientos de kilómetros de distancia, en una tranquila y estéril habitación de hospital en Girona, Sofía Vargas entró en labor de parto. La tormenta estaba a punto de desatarse. El nacimiento de Carlos Vargas Navarro fue tranquilo y anónimo. Llegó a un pequeño hospital privado en Girona, bajo el alias cuidadosamente construido que Sofía había estado usando. Estaba sano, fuerte, y tenía los ojos decididos de su madre. Mientras Sofía sostenía a su hijo por primera vez, los últimos vestigios de su miedo fueron reemplazados por la furia protectora de una leona. Ya no solo luchaba por sí misma o por su fortuna, luchaba por el futuro de su hijo, su derecho de nacimiento, que su propio padre había intentado robar
antes de que él naciera. El certificado de nacimiento emitido bajo un nombre falso era inútil para sus propósitos. Pero Julián Castro, siempre preparado, había dispuesto que un médico discreto estuviera presente en el nacimiento para firmar una declaración jurada legalmente vinculante, completa con muestras de ADN, tanto de la madre como del niño, que atestiguaba el nacimiento del heredero vivo de Sofía Vargas. El documento fue enviado inmediatamente por mensajero seguro a Arturo Robles en Barcelona. La llave había sido forjada. Era hora de desbloquear la fortaleza. De vuelta en Barcelona, el mundo de Damián se estaba desmoronando. El descubrimiento de la traición de Isabel lo había sumido en una espiral paranoica. Su discusión a gritos había resonado por todo el ático, una sinfonía de acusaciones venenosas y amargas negaciones. La había echado, literalmente arrojándola a ella y a su costoso guardarropa al pasillo. Pero el daño estaba hecho. La confianza que había depositado en ella estaba destrozada, y con ella su propio sentido del juicio. Había sido engañado, no por un rival de negocios experimentado, sino por la mujer que dormía en su cama. El momento no podría haber sido peor. El artículo de Chloe Evans, El legado Navarro, dolor o codicia, llegó a la primera página de la sección de negocios del Wall Street Journal. La pieza era una obra maestra de periodismo de investigación, meticulosamente investigada y llena de insinuaciones condenatorias. Exponía la cronología de la muerte de Sofía, la liquidación inmediata de sus activos y la audaz financiación de la adquisición de Innovate Dynamics. No acusaba a Damián de asesinato, pero pintaba un retrato profundamente poco halagador de un hombre que se aprovechaba de la tumba de su esposa. El artículo, combinado con los discretos susurros que ya circulaban en el mundo financiero, tuvo un efecto catastrófico. El precio de las acciones de Industrias Navarro, que había sido inflado artificialmente por la oferta de adquisición, comenzó a caer. Los inversores, ya nerviosos, comenzaron a entrar en pánico. El consorcio de bancos que financiaba la adquisición exigió de repente otra reunión, citando la prensa negativa y el riesgo para la reputación. Damián estaba asediado. Libraba una guerra en dos frentes, una pesadilla de relaciones públicas y una crisis financiera en ciernes, todo mientras se recuperaba de la traición personal de Isabel. Estaba distraído, enfurecido y cometiendo errores. Este fue el momento que Sofía y Arturo Robles eligieron para atacar. El primer golpe fue un anuncio formal del Fideicomiso Vargas. Entregado a todos los principales medios de noticias financieras, el comunicado de prensa fue una bomba. Afirmaba que, contrariamente a informes anteriores, un heredero vivo de la fortuna Vargas, Carlos Vargas Navarro, había nacido de la señorita Sofía Vargas. Continuaba anunciando que, según la carta del fideicomiso, el control total de la gestión de capital consolidado Vargas y su inmenso poder de voto en docenas de compañías globales estaba ahora activado y bajo la dirección de la Junta, actuando en nombre del heredero infantil y su madre, la milagrosamente superviviente Sofía Vargas. El mercado se tambaleó. Sofía estaba viva. Existía un bebé. La historia era más descabellada de lo que nadie podría haber imaginado. Las acciones de Industrias Navarro, que ya estaban cayendo, entraron en caída libre. El segundo golpe fue más directo, un movimiento de brillantez estratégica devastadora que Sofía había concebido ella misma. Innovate Dynamics. La compañía que Damián intentaba adquirir era una entidad que cotizaba en bolsa.
Durante los últimos 2 meses, utilizando una red de sociedades fantasma financiadas por el vasto capital líquido del fideicomiso Vargas, Arturo Robles había estado comprando discretamente acciones de Innovate Dynamics. Fue una adquisición lenta y metódica realizada en pequeñas parcelas para evitar la detección. El día después del comunicado de prensa, con Industrias Navarro en caos, Arturo Robles hizo su movimiento. El fideicomiso Vargas anunció que ahora tenía una participación de control del 30% en Innovate Dynamics. Además, estaban haciendo una contraoferta a los accionistas restantes, una generosa oferta en efectivo para comprar sus acciones con una prima. No solo estaban bloqueando la adquisición de Damián, estaban robando el premio justo debajo de sus narices. El movimiento fue un jaque mate. La adquisición hostil de Damián estaba muerta. Había apalancado su compañía al máximo para adquirir una firma que ahora estaba en manos del mismo fideicomiso que había estado tratando de defraudar. El banco, al ver desaparecer su objetivo de adquisición y caer en picado las acciones de su propia compañía, exigió sus préstamos. Las llamadas de margen llegaron una tras otra, una cascada de ruina financiera. Damián estaba atrapado. Estaba en su estudio, con las persianas bajadas, viendo el símbolo de cotización de su compañía, NAVE, parpadear en rojo, un símbolo parpadeante implacable de su desaparición. El trabajo de su vida, el imperio que había construido, se estaba desmoronando en cuestión de horas. Había estado tan concentrado en robar el dinero antiguo de Sofía que no había logrado proteger el suyo propio. Había sido superado en el juego y completamente humillado. Había perdido el fideicomiso, perdido la adquisición y estaba a punto de perder su propia compañía. Y sabía con una certeza que lo heló hasta los huesos quién estaba detrás de todo. No era solo el viejo Robles, era el fantasma. Sofía. Ella había orquestado esto desde las sombras. Su teléfono sonó. Era su asistente personal, su voz temblorosa. Señor Navarro, la junta directiva está exigiendo una videollamada de emergencia. Todos están en línea. Y, señor, Arturo Robles está en la llamada. Dice que representa al accionista más nuevo y más grande de la compañía. A Damián se le heló la sangre. El fideicomiso Vargas, mientras sus acciones estaban en caída libre, había estado comprando. No solo le habían quitado su premio, habían comprado los restos de su propia compañía por debajo de él. Ya no era el rey en su propio castillo. Era solo otro empleado a punto de ser despedido. Se alisó el cabello, se arregló la corbata y se dirigió a la pantalla de la conferencia. Su rostro era una máscara pálida y tensa de furia. Activó la cámara, listo para enfrentar a su junta, listo para enfrentar al viejo que había orquestado su caída. Pero la cara que apareció en la pantalla principal no era la de Arturo Robles. Era Sofía. Estaba sentada en una silla sencilla y elegante, mirando directamente a la cámara. Ya no era la mujer suave y gentil con la que se había casado. Sus ojos estaban llenos de un fuego frío y claro. Sostenía a su hijo. «Hola, Damián», dijo, su voz tranquila y firme, resonando en el silencioso y arruinado ático. «Creo que tenemos algunas cosas que discutir». Los rostros de la Junta Directiva de Industrias Navarro, una galería de expresiones de pánico y asombro, llenaban las ventanas más pequeñas de la pantalla de la videollamada. Pero Damián Navarro solo la vio a ella. Sofía. Viva. Radiante. Y sosteniendo al hijo que se suponía que sería su llave a un imperio de $1.000 millones,
ahora convertido en el instrumento de su destrucción. El ático, que se había sentido como la cima de su mundo hacía solo unos días, ahora parecía una tumba. «Sofía», respiró el nombre en un susurro venenoso. Trató de recomponerse, de proyectar un aura de hombre agraviado, de esposo aliviado. «Estás viva. Gracias a Dios. Pensamos que habías muerto. He pasado por un infierno». Una pequeña sonrisa sin humor tocó los labios de Sofía. «No, Damián. Tú me has estado haciendo pasar un infierno, y ahora llega el ajuste de cuentas». La voz de Arturo Robles, nítida y autoritaria, interrumpió. «Señoras y señores de la Junta, permítanme aclarar la situación actual. Durante las últimas 48 horas, actuando en nombre de su principal beneficiario, el Fideicomiso Vargas ha adquirido una participación de control del 51% en Industrias Navarro. A partir de este momento, somos el accionista mayoritario. Mi primera acción como representante de esta nueva mayoría es convocar una votación inmediata de no confianza en el actual presidente y CEO, el señor Damián Navarro». Los miembros de la Junta, un grupo de personas que habían reverenciado y temido a Damián durante años, ahora lo miraban como si fuera una carga que necesitaban desechar. Su lealtad era al dinero, y el dinero acababa de cambiar de manos. «Esto es indignante», bramó Damián, tratando de controlar. «Esta mujer es una fugitiva. Fingió su propia muerte. Está mentalmente inestable. Al contrario», dijo Sofía, su voz cortando su diatriba. «Huí por mi vida y por la vida de mi hijo». Miró al bebé en sus brazos, luego de nuevo a la cámara, su mirada penetrante. «Una vida que intentaste terminar antes de que siquiera comenzara». Luego, sistemáticamente y con escalofriante precisión, lo desmanteló. «Tengo aquí», dijo, mostrando un documento a la cámara, «un análisis de laboratorio completo de los suplementos nutricionales especiales que tan amablemente me preparabas cada mañana. Fue realizado por un laboratorio independiente a petición de mi obstetra, la doctora Elena Ruiz, quien está preparada para testificar. Se encontró que contenía sustancias conocidas por causar sufrimiento uterino y aborto espontáneo. No intentabas nutrir a tu hijo, Damián. Intentabas matarlo en mi vientre». Se escucharon jadeos de los miembros de la Junta. El rostro de Damián se puso pálido. «Además», continuó Sofía implacable, «tenemos registros completos de la liquidación de mis activos personales, valorados en más de 200 millones de euros, fondos que fueron transferidos ilegalmente después de mi presunta muerte y utilizados para apalancar tu compañía en quiebra». Luego asestó el golpe personal final. «Y lo sé todo sobre tu cómplice Isabel Romero, o debería decir Isabel Rinaldi». Miró directamente a Damián, un atisbo de algo casi parecido a la lástima en sus ojos. «¿Sabías siquiera su verdadero nombre? Tenemos una contabilidad completa de los fondos que te estaba desviando a sus propias cuentas offshore. Mientras tú tramabas robar mi fortuna, tu socia tramaba robar lo poco que te quedaba. Estabas tan cegado por la codicia que no pudiste ver a la víbora en tu propia cama». Damián Navarro estaba roto. Cada mentira, cada crimen, cada traición estaba siendo expuesta frente a las mismas personas cuyo respeto había cultivado y anhelado. No le quedaban aliados. Su amante lo había traicionado. Su Junta lo estaba abandonando. Su esposa, la mujer que había descartado como una frágil muñeca de porcelana, había regresado como una diosa vengadora, empuñando el poder de una fortuna mucho mayor que la suya. «La votación», ordenó la voz de Arturo Robles. «Todos a favor de la destitución inmediata de Damián Navarro de sus cargos como presidente y CEO». Una por una,
Las manos se levantaron en la pantalla. Una decisión unánime. «Se acabó, Damián», dijo Sofía, su voz más suave ahora, pero no menos firme. Todo se acabó. La pantalla se oscureció. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Damián Navarro fue públicamente destituido de la compañía que fundó. Los mozos de escuadra, armados con las nuevas pruebas proporcionadas por Sofía y la doctora Ruiz, abrieron una investigación criminal contra él por intento de asesinato y fraude financiero. Enfrentando la ruina total y una vida en prisión, Damián huyó. Pero con sus cuentas congeladas y su rostro pegado en todos los canales de noticias, no llegó muy lejos. Fue arrestado días después, intentando abordar un vuelo charter a un país sin extradición. Una versión patética y demacrada del titán que alguna vez fue. Isabel Romero desapareció. Con su cuenta expuesta, desapareció de nuevo en las sombras europeas de donde vino. Un fantasma con una fortuna disminuida y un rastro de enemigos. Sofía Vargas no regresó al ático. Lo vendió junto con todos sus nuevos y fríos muebles. No quería nada de esa vida. Se mudó con su hijo Carlos a una hermosa casa adosada soleada en una parte más tranquila de la ciudad. Ocupó su lugar legítimo al frente del fideicomiso Vargas, no solo como beneficiaria, sino como su presidenta, y asumió el control de lo que quedaba de Industrias Navarro, cambiándole el nombre y reestructurándola desde cero, transformando el imperio tóxico que su esposo había construido en algo nuevo, algo con integridad. Había enfrentado la traición, y no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Había recuperado su nombre, su fortuna y su vida. Había protegido a su hijo y asegurado su futuro. El mundo ya no la veía como la esposa de Damián Navarro o la nieta de Carlos Vargas. La veían como Sofía Vargas, una madre, una superviviente, una reina que había recuperado su reino. Al final, la ambición de Damián Navarro se convirtió en su perdición. Construyó un castillo de naipes sobre una base de mentiras, y la reina que intentó descartar regresó para derribarlo todo. Sofía Vargas demostró que el verdadero poder no se trata solo de riqueza. Se trata de inteligencia, resiliencia y la fuerza inquebrantable de una madre que protege a su hijo. No solo sobrevivió, reconfiguró todo el juego. ¿Qué crees que fue el mayor error de Damián? ¿Confiar en Isabel o subestimar a su esposa? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Esta historia es un viaje salvaje de drama y traición, y si te mantuvo al borde de tu asiento, por favor, muestra tu apoyo. Dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que ame una historia de venganza épica, y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real, que son más extraños que la ficción. No te pierdas lo que viene a continuación.